buenos días, mi nombre es Cristina Yepes, soy estudiante de Derecho en la Universidad Unicatólica Lumen Gentium y el día de hoy vengo a hablarles sobre la propuesta de intervención social. Esta propuesta nace de una pregunta simple pero preocupante. ¿Qué pasa cuando una mujer o varias mujeres están siendo víctimas de violencia y no saben y no conocen sus derechos? ¿Y qué pasa cuando el sistema tiene una cantidad de normas y ellas no pueden acceder a estas rutas de vulneración de derechos? Bueno, de ahí es que nace la necesidad de ahondar en este tema. La violencia de género no es un problema menor ni lejano. Una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia de género dentro de su hogar. Y lo más alarmante es que el 68% de estos casos no son denunciados por estas mujeres víctimas. No porque no quieran, sino porque muchas veces, primero, no tienen el dinero, no conocen cuáles son las rutas a las que deben acceder, no conocen sus derechos y también es por el miedo. Estas problemáticas de violencia de género nacen dentro de contextos en donde la pobreza, la informalidad, la falta de comunicación, muchas veces la falta de educación son el escenario perfecto para que estas mujeres sean aisladas en su mayoría, por sus parejas. Algunas niñas son víctimas en sus propios hogares por sus padres o son víctimas de violencia también por conocidos y personas cercanas. Es por eso que este es uno de los puntos de partida para iniciar a ahondar en este proceso. El distrito de Agua Blanca fue el territorio en el cual nos enfocamos para el análisis de esta problemática, de este proyecto de responsabilidad. Es uno de los lugares en donde se presentan los mayores índices de desigualdad. Durante el COVID-19, los casos de violencia de género se dispararon de una manera exorbitante, puesto que la mayoría de estas mujeres víctimas fueron encerradas en sus hogares por el tema de la limitación que se tenía en ese momento. Eso hizo que muchas mujeres no tuvieran a dónde acudir y además de eso duraron encerradas meses con las personas que ya antes de esta problemática ya venían presentando agresiones y altos índices de abuso. Este proyecto se conecta con el Pacto Global de la ONU, específicamente con el principio número 1, que habla de que todas las personas tenemos el deber, incluyendo a los profesionales en derecho, de cuidar, respetar y proteger los derechos humanos. Una persona o un abogado que mire hacia otro lado en un caso de violencia, no solo a mujeres y niñas, es una persona que se convierte en un cómplice pasivo de esta situación. La base ética de este proyecto viene del autor Hans Jonas y su obra El principio de la responsabilidad. Jonas nos recuerda la importancia y las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos ahora y de cómo esto puede repercutir en un futuro, especialmente cuando hay vidas humanas en juego. En el caso de la violencia de género, tomando el principio y la razón de lo que Hans Jonas llama como heurística del temor, y eso es que nosotros como profesionales y responsables, no solo en la parte legal, sino en la parte social, nos dice, pensemos en el escenario más catastrófico que pueda suceder si en este momento no se toman acciones para mitigar lo que hoy son los casos de violencia de género. ¿Qué pasa cuando una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia intrafamiliar en su hogar, está siendo víctima de abuso con su pareja y no se toman decisiones? ¿Cuál es el escenario más catastrófico que puede pasar en un futuro? Que ese caso se convierta en un feminicidio. Por eso es importante, y esta teoría de este autor nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones y no solamente en el papel, sino crear conciencia social y que las leyes se vuelvan un poco más rígidas. También en esta obra, Jonas nos dice, hay esperanza, no todo es malo. Si esos cambios, esa conciencia social empieza a hacerse desde ahora, en un futuro
los casos de violencia de género van a mitigarse, van a minimizarse, pero se requiere de que todos los actores involucrados, no solamente el Estado, sino también la conciencia social de las personas, permite y ayude a que estos casos puedan evitarse. El objetivo de este proyecto fue construido con la metodología SMART. Garantiza que sea medible, viable y medible y no solamente una promesa vaga. El objetivo general de este proyecto es reducir en un 30% el desconocimiento de las rutas de atención jurídica por violencia intrafamiliar de las mujeres de las comunas 13 y 14 del distrito de Agua Blanca, mediante la ejecución de clínicas jurídicas, capacitación a las mujeres sobre cuáles son sus derechos y cómo pueden ellas acceder a esas casas de justicia, a esos consultorios jurídicos y las líneas en donde ellas pueden inmediatamente denunciar. Este proyecto se desarrollaría y la ejecución sería en más o menos unas 4 semanas. El objetivo es específico porque está enfocado en un territorio y en una problemática una problemática concreta y específica. Es medible porque se van a realizar primero un estudio y unas encuestas antes y después de los talleres. Es alcanzable porque los recursos que se tienen van a ser no solamente los conocimientos y las capacidades de los estudiantes de derecho, sino también la asesoría de los profesores y con alianzas institucionales, por ejemplo con la Casa Matria. Y es relevante porque responde directamente a una problemática que está presentada en la ODS, que es la número 16, y es temporal porque tiene un plazo claro para su ejecución. En este proyecto, Adela Cortina nos enseña a identificar quiénes son los interlocutores válidos que debemos garantizar estos derechos. Cortina nos explica y en su obra nos ayuda a identificar quiénes son los principales actores de esta problemática. Primero están las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. A ellas son las principales a las que debemos cuidar y lo que Cortina llama los mínimos de justicia. En este caso, los mínimos de justicia que este proyecto busca garantizar es que las mujeres tengan acceso a el cuidado, protección y restablecimiento de sus derechos principales, dignidad humana y el más importante, el derecho a la vida, a que ellas sean libres, a que no tengan que estar oprimidas por su pareja. De igual forma, Cortina nos dice que que el derecho al acceso a una orientación judicial debe ser gratuito, que las medidas de protección inmediatas, ahí intervienen otros actores también, actores en esta problemática que es el Estado, que es el principal protector de estos derechos. Y también vienen otros actores secundarios que en este caso serían los profesionales del derecho, sería la policía, las comisarías de familia, las personas con las que inmediatamente una mujer víctima de violencia tenga contactos. Y en los mínimos de justicia más importante que se deben cuidar no solamente es protegerlas de esa violencia, sino de todo el contexto de sus derechos. Y también habla de unos máximos de justicia. Nosotros como profesionales comprometidos debemos ofrecer esos máximos de justicia en excelencia, que es el acompañamiento psicosocial, la formación en empoderamiento jurídico, en la construcción de redes comunitarias que ayuden a minimizar toda la cantidad de denuncias que se presentan a diario en nuestro país. Lastimosamente las cifras son desalentadoras, pero este tipo de propuestas desde la academia, desde la formación de los profesionales, es lo que va a ayudar en un futuro a que se crea más conciencia social y que todas estas análisis de la aplicación de las normas también puedan llegar a que los estados, a que el Congreso, que es el que pide las normas, también tenga relevancia y pueda reflexionar sobre cómo esto, realmente lo que se está haciendo ahora está generando un beneficio, realmente esas normas están funcionando o hay que hacer cambios. Muchas veces pensamos que la responsabilidad social empresarial
es directamente relacionada con las empresas, es decir, solamente la responsabilidad de ellos y se mitiga o se cumple cuando hacen donaciones. Sin embargo, esto es un error, porque la responsabilidad social empresarial moderna no tiene nada que ver con que la cumplan solamente las empresas, es una responsabilidad intrínseca que tenemos todas las personas, las cuales tenemos un conocimiento que pueda ayudar a mitigar grandes problemáticas sociales, como en este caso la vulneración de los derechos o nosotros, yo como estudiante de derecho ya tengo unos conocimientos, tengo unas herramientas, sé cómo funcionan las leyes, sé cuáles son los canales de atención y las rutas que debe seguir una persona, una mujer o una niña en caso de ser víctima de un abuso. Entonces eso a mí me hace completamente responsable de cómo yo puedo hacer la denuncia de ese caso o cómo yo puedo orientar a esas personas que necesitan, esas personas que están siendo violentadas. Entonces la responsabilidad social empresarial nace desde mi conocimiento, nace desde lo que yo como profesional, en este caso de derecho, las herramientas que yo tengo y de cómo yo puedo usarlas en beneficio social, es decir, a través de mis actividades, sea como estudiante o sea como ya un profesional que ya esté litigando, que ya esté ejerciendo mi carrera. Eso me hace mucho más responsable de cómo yo puedo ayudar a prevenir y cómo yo puedo aportar a que estos casos se mitiguen. Entonces, la responsabilidad social empresarial es algo que nos compete a todos, no solamente a las empresas. La ciudadanía activa y la justicia social. Una mujer víctima que no conoce cuáles son sus derechos, una sociedad que no provee o no enseña y no tiene los canales de acceso de justicia para todas las personas en igualdad de condiciones, no es una sociedad justa. Es por eso que este proyecto no solamente busca resolver casos específicos de denuncias de violencia de género o de abusos o de violencia intrafamiliar, sino que lo más importante de este proyecto es que busca enseñarles, promover y ayudar a que las personas conozcan cuáles son sus derechos. Una mujer que aprende dentro de una capacitación o una orientación la norma de cuáles son sus derechos, en palabras sencillas, cuáles son sus derechos, cuáles son las rutas de atención a las que debe acudir, cuáles son las líneas en donde en donde la van a atender, cuáles son los lugares en donde ella puede solicitar ayuda de forma gratuita. El hecho de que esa mujer lo conozca y se lo enseña a su vecina, se lo enseña a su hermana, se lo enseña a su hija, eso ayuda y promueve a que todas las personas conozcan y que tengan un acceso a la justicia. Y eso en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el número 16, que habla de que todas las personas se debe garantizar la inclusión y el acceso de justicia para todas las personas, es en cumplimiento de ese principio, de ese numeral que se desarrolla este proyecto, buscando no solamente resolver casos específicos de violencia de género, sino de ir más allá, de poder promover el conocimiento de estas normas, de qué es la violencia de género principalmente, cuáles son los tipos de violencia de género, cómo la norma protege a las personas, qué rutas de atención se deben seguir. Es por eso que se hace importante que la sociedad no solamente espere a que se resuelvan la problemática, sino que también participen y que también sean constructores de esa justicia social. Para finalizar esta propuesta de proyecto de responsabilidad social, quisiera traer a colación una frase que me pareció muy interesante. El derecho no es útil si no llega a quienes más lo necesitan. El derecho es una herramienta poderosísima que en la sociedad permite que se logre llegar a la justicia social de muchos casos de personas que sufren a diario consecuencias de la vulneración de sus derechos. Sin embargo, el derecho, si no llega a las personas que se necesitan, si no se hace conciencia de que las personas no solamente deben tener el derecho en el papel, en las normas, en los códigos, sino que debe ser algo a lo que ellos también deben tener conocimiento. Es por eso que la responsabilidad social no nace solo en el papel, sino que las instituciones y el Estado, las instituciones que
tienen esa responsabilidad, deben hacer que el derecho llegue a las personas sin dilataciones, es decir, que sea un acceso a la justicia sin obstáculos, que esas casas de justicia, que las clínicas jurídicas de las universidades lleguen a las personas, a esos barrios, como en este caso el del proyecto que es el distrito de Agua Blanca, que las personas puedan desde su comunidad puedan. Muchísimas gracias.